Damos gracias al Señor que nos permite venir aquí y anunciar que Él es la esperanza de nuestra vida, nuestro amigo, que Él ha venido para vencer. Note que la vergüenza más grande también vino a ser la victoria más grande. Eso es lo que hace el Señor. Él hace que aquellas cosas que parecen raras, ¿verdad?, que parecen vergüenza, Él las transforma en gloria. ¿Cuándo se le ocurre a un ser humano hacer de la silla eléctrica una señal de alabanza? ¿Usted ha pensado en eso? La cruz era la silla eléctrica en aquella época. Y de un lugar de tortura, de un lugar horrible de suplicio, el Señor convirtió el símbolo de la cruz en algo que le representa y que representa gloria. Solamente Dios puede hacer una cosa así. Y cuando tú sabes que tú tienes un Dios que puede hacer cosas así, transformar la vergüenza en victoria, tú sabes entonces a quién tú le puedes entregar tu situación, tu vida, no importa, y tu vergüenza. No importa dónde tú te encuentres, dónde te encuentres parado, ese Señor te puede llevar hasta ese lugar. Y en esta mañana, el mensaje se llama, escuche bien, abriendo pozos en el desierto. Abriendo pozos en el desierto. Vamos a la escritura, al libro de Génesis. Génesis capítulo 26. Y vamos a leer, vamos a tener esa lectura. Sí, lo voy a hacer leer todo, Génesis capítulo 26. Vamos a leer la Biblia. Vamos a orar. Señor del cielo, yo te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, porque me permites estar aquí en esta mañana con mis hermanos. Te hemos alabado. Hemos dicho que tú eres Rey. Hemos declarado lo dulce que eres tú, Señor, cuando nos refugias. Hemos dicho que tú eres el que nos hace libres. Tú eres el que nos llena. Señor, hemos dicho que estamos aquí y hemos levantado nuestras manos porque, Señor, tú eres digno de nuestra adoración y nuestra alabanza. Ahora queremos recibir una palabra de parte tuya y queremos que abras el entendimiento. Abre nuestros corazones a las verdades bíblicas. Permítenos profundizar en ellas, sondear en los misterios del Todopoderoso. Misterios que tú predestinaste para nosotros, Señor, por aquel Espíritu y por aquella palabra que tú enviaste. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dice así la palabra del Señor. Después, 26:1, hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que tuvo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Aquí dice acariciaba. La traducción literal es se reía con, afectuosamente. Mientras acariciaba, se reía. Acuérdense que el nombre de Isaac significa ¿qué? Risa. ¿Okay? Y dice, y llamó a Abimelech a Isaac
y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech le dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo Jehová. Y varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por su nombre que su padre le había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Uzar, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Porque me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagamos mal, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él le hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y se despidieron de él en paz. Y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y la llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta el día de Berseba, hasta el día de hoy. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, Eteo, y a Besamat, hija de Elón, Eteo. Vamos a dejarlo ahí porque ese versículo no tiene que ver nada con el mensaje. ¿Cómo dijimos que se llamaba el mensaje? Abriendo pozos. Y nos debemos preguntar entonces: ¿qué es un pozo? Escuche bien, un pozo es una corriente de agua fría y fresca que corre por las entrañas de la tierra. Hay que hacer una perforación en el suelo para llegar a una vena de agua y lograr sacarla. Hay que hondarla, o sea, hay que excavar. Se parece mucho al manantial, y hasta puede pasar por un manantial, pero no es un manantial, porque el manantial sale de las entrañas de la tierra por su propio impulso. Mira la diferencia. El manantial sale de las entrañas de la tierra por su propio impulso. El pozo, como la perla, hay que buscarlo. Quédense con eso en su mente. El pozo hay que buscarlo. El manantial, como el tesoro escondido, se encuentra con la reja de arado. El pozo tampoco es una cisterna. Una cisterna es un lugar, un aljibe,
donde hay agua muerta, almacenada, estancada. Esas aguas no corren. Hay que sacarlas a la fuerza con vasijas y cántaros. Ahora, en aquellos días, hallar un pozo en aquel lugar era un día de celebración. Era un día de fiesta. Cuando se descubría agua, porque en aquel tiempo el agua era lo de más valor. En aquellos lugares áridos, si yo le doy una pieza de oro y usted se está muriendo de sed, ¿qué usted hace? Y si tiene que sembrar, ¿qué usted hace? Y si tiene que alimentar a su ganado, ¿qué usted hace? Y si tiene que producir en la tierra, ¿qué usted hace? ¿Siembra oro? ¿Verdad que no? En aquellos días descubrir agua era lo mejor que le podía pasar a aquellas personas que lo encontraban. El que abría un pozo era más afortunado que el que descubría una mina de oro en las entrañas de la tierra. Cuando esto acontecía, se hacía fiesta y las doncellas danzaban, las doncellas de Israel, y cantaban salmos, y había fiestas en todos y por todos. Era como cuando se abría un gran edificio, algo importante, como cuando se abría una nueva fábrica, como cuando se inauguraba un centro comercial en estos tiempos, como cuando se cortaba la cinta para abrir una nueva autopista. Descubrir un pozo en aquel tiempo era una bendición, porque significaba vida. Escuche bien, el pozo era como la barbería. Sí, allí todo se hablaba. ¿Tú te querías enterar de algo? Vamos al pozo. ¿Sí? Allí ese pozo se convertía en la plaza pública. Allí los nenes enamoraban a las nenas y viceversa. Por lo general al revés, lo que pasa es que los nenes se creen que son los que enamoraron. En el reino animal, ¿quién es el cazador? ¿El león o las leonas? Lo que pasa es que las leonas hacen creer que descubiertas. Mire, escuche lo siguiente, hermano. Allí venía toda clase de personas. Allí venía la gente. Allí llevaban a los animales. Era un centro de reunión. Pero vamos a hablar de el que abrió estos pozos. El abridor de pozos. Dice la Escritura que Abraham tenía almacenes de fe para el alma. Había abierto unos pozos, pero algo había sucedido con esos pozos. Los filisteos los habían cegado, dice la Escritura. Y Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Y este hijo Isaac no era como Abraham. Aunque era hombre de campo, él era más casero que su padre. Era un hombre de la casa. Y sin embargo, no por eso Dios no lo hizo poderoso por favor y el amor al que le tenía a su padre. Dice la Escritura que Dios lo bendijo. Isaac era un hombre pasivo, no era un hombre de guerra. Si tú te metías con Abraham, tenías que meterle las manos. Isaac posiblemente no iba a pelear contigo. Pero si te metías con Abraham, Abraham no tenía problema en luchar. Y eso lo vamos a ver. Ahora, los filisteos, que era el pueblo que estaba allí, eran gente garatera. ¿Saben lo que es eso? Palabra de domingo. ¿Qué es una garata? ¿Ah? Una discusión, una pelea de gallos. ¿Verdad que sí? Eran buscabullas. Ellos eran buscabullas, ellos eran garateros, ellos eran enemigos rabiosos de Abraham por una razón. Porque cuando Dios bendice a una persona, el envidioso vigila todos los pasos que tú das. E Isaac era hijo también de Abraham. Y pasó lo mismo con él. Dice la Escritura que en un momento, en los capítulos anteriores, Abraham hizo un pacto con Abimelech.
la palabra Abimelech es un título, no es un nombre de una persona. Es como decir faraón. Acuérdese de eso. Por eso es que Abraham tuvo una situación con Abimelech un montón de años antes. Y después aparece otra vez Abimelech. No es el mismo Abimelech. Es el título del rey de aquel lugar. Como Ficol, que aparece aquí, es el título de el general del ejército filisteo. Acuérdense de eso. Bien, una pequeña información importante que debemos saber. Dice la escritura que Isaac heredó los pozos de sus padres y los filisteos, ¿qué hicieron? Los cegaron. Y para cegar un pozo se le echaba, dice el texto, tierra, pero también se le echaba otra cosa: carne muerta. Se le echaba carne muerta porque la persona no quería que se bebieran de allí. Porque acuérdense que el agua significaba vida y poder. También le echaban piedras. Ahora, estos pozos que se hablan en la escritura no tenían unos nombres específicos que Abraham había abierto. Así que yo le voy a poner nombre. Escuchen bien, le voy a poner el nombre de esos pozos. A ver qué pozos Abraham nos abrió. Abraham nos abrió el pozo de la fe. Sí, hermano. Él fue el hombre que se jugó la aventura de fe más grande que alguna vez usted haya oído. Sí, hermano. Dice la escritura que él caminó con empuje y gracia. Y dice en la galería de los héroes, en el libro de Hebreos, por la fe, Abraham. Así que Abraham nos abrió un pozo, el pozo de la fe. Pero también abrió otro pozo, el pozo de la salvación. Escuchen. Dice la escritura que fue el grito de gloria y expectación, porque fue su hijo Isaac el que fue presentado como señal de redención y como el cordero. Y dice Abraham, y clamó diciendo, como la predicación de la semana pasada: Dios proveerá. Y él lo que hizo fue que profetizó y le dijo al mundo que Dios haría provisión dándonos a su hijo. ¿Y cuál fue el sello? ¿Cuál fue la señal? ¿Cuál fue el tipo del redentor? Isaac, su hijo. Así que Abraham nos abrió el pozo de la fe y el pozo de la salvación. Pero también nos abrió el pozo de la intercesión. Él era un intercesor. Cuando arrebató a los reyes amorreos a su sobrino Isaac y a toda su pertenencia. ¿Ustedes se acuerdan? Que fueron llevados por reyes. ¿Quién fue el que intervino? Abraham. Con 300 de sus siervos fue allí y peleó contra 5 reyes y le ganó. Pero en otra ocasión antes que eso, él fue e intercedió a Dios por el alma de su sobrino Lot, cuando Dios se proponía a destruir Sodoma y Gomorra. Así que Abraham nos da un ejemplo de intercesión y nos dice a nosotros cómo debemos comportarnos. Por aquellos familiares nuestros, por aquellas amistades nuestras, nosotros debemos ser intercesores. Ahora, hay otros pozos que la Biblia habla. Hay uno que fue abierto por Isaac. Isaac nos abrió, escuche bien, el pozo de la oración. ¿Sí? Los filisteos, dice la escritura, que eran diestros para cegar pozos. Sí, porque es que hay gente que son diestros para tirar basura a los surtidores de bendición. Quiero que prestes atención a esto. Hay gente que son diestros para cegar y hay gente que son diestros para abrir. Y tú tienes que tomar una decisión que tú eres hoy. ¿Un surtidor de bendición o un surtidor de basura? ¿Tú vas a abrir pozos o vas a cegarlo? Tienes que escoger un bando. Jesucristo
Jesucristo dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Los filisteos eran surtidores de basura. Le tiraban basura a Isaac y a Abraham, pero también a Isaac, que abrían pozos no importando, y persistían y perseveraban. Y la Biblia nos manda a nosotros ser como Isaac, que abrió pozos cegados. Si un pozo ha sido llenado de tierra, ¿significa que ya no sirve? Un Isaac coge ese pozo y lo vuelve a abrir. Y Dios está diciéndonos a nosotros, iglesia, que aquellos pozos que se cegaron tenemos que abrirlos nuevamente. Amén. Para que fluya nuevamente el agua y sea bendición. Sí, amados hermanos. Hay que abrir nuevos pozos encima de los tantos que no existen. Por eso debemos ser como Isaac, que abrió el pozo de la oración. Y nosotros como iglesia hoy, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a hacer una comparación. ¿Necesitamos una mejor maquinaria? No. No se necesitan nuevas máquinas ni una mejor maquinaria. Lo que se necesita son hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Hombres y mujeres de oración que tengan las rodillas con callo. Tenemos que abrir otra vez el pozo de oración. Tenemos que tener vida de oración. Una iglesia poderosa es una iglesia de oración. Una iglesia que impacta es una iglesia que ora y ora no poco, mucho. No hay una iglesia en este mundo que haya hecho impacto en la cultura y en la comunidad que no sea una iglesia de oración. Me acuerdo de un testimonio que leí de Charles Haddon Spurgeon, que le decían el príncipe de los predicadores. Y le preguntaron el noticiero: pero ¿a qué se debe, tú crees, tu éxito? Y él le dijo: ¿tú quieres saber cuál es la razón de mi éxito? Ven y ve. Y lo guió hasta debajo del altar que tenían ellos ahí, de la plataforma, que era diferente, era casi en el aire. Y había un cuarto, y en ese cuarto había 200 personas arrodilladas orando mientras él predicaba. Aleluya. Santo eres, Señor. Dice: aquí está la fuente de poder. Aquí hay gente que clama por las almas día y noche. Mientras yo predico, ellos están orando. Cuando yo termino de predicar, ellos están orando. Antes de que yo comience a predicar, ellos están orando. El poder siempre se encuentra donde siempre ha estado, en el trono de la gracia. Amén. Y Dios nos dice: acérquense a mí, que yo tengo provisiones que ustedes no saben, infinitas e ilimitadas, pero tienen que buscar el poder donde se encuentra, de rodillas. Una iglesia, un hombre y una mujer que vencen son gente que se encuentra de rodillas delante de Dios, pero están de pie en contra del mundo. Amén. El problema en este tiempo es que en las iglesias las personas están de pie delante de Dios. Creen que depende de ellos, de su oratoria, de su capacidad, de sus estrategias. Pero no. No tiene que ser un erudito. Simplemente tiene que ser una persona llena del Espíritu Santo y de sabiduría. Diligente en las palabras de Dios. Escrupuloso, que se ha preparado su corazón para servirle al Señor con toda su alma, mente y fuerzas. Verán ustedes, Charles Haddon Spurgeon no tuvo seminario, pero hizo un seminario. Pero él mismo nunca tuvo seminario. D.L. Moody tampoco tuvo seminario. B.H. Carroll y grandes, muchos de los predicadores más grandes de todos los tiempos no lo tuvieron, pero hicieron. Pero eran gente, todos que estaban de rodillas ante el trono de la gracia. Aleluya. Ellos sabían dónde estaba el poder. Y usted tiene que saber dónde está el poder. Dice la Escritura: el Señor tiene en los cielos su trono, y todo lo que quiso ha hecho. Y nosotros como Isaac tenemos que abrir pozos de oración. Si ese pozo está cegado en tu vida, ábrelo para que fluya el agua. Ábrelo para que el agua fluya, para que comience a correr por todos los lugares. Amados hermanos, el Espíritu Santo no corre a través de métodos.
El Espíritu Santo corre a través de seres humanos. Dios no unge planes, Dios unge hombres y mujeres de oración. Sí, hermanos, la oración dirigida por Dios. Escuchen bien, no por el hombre. La oración dirigida por Dios vence a Satanás y sus sistemas y dirige los destinos de los pueblos. Repito, la oración dirigida por el Señor vence a Satanás y a sus sistemas y dirige los destinos de los pueblos. ¿Por qué? Porque si lo ha querido ¿quién? ¿Yo? No, Dios. Por eso enfatizo la oración dirigida por Dios. La oración comienza en el trono y sale por nuestra boca. Porque Dios es el que nos inclina. Pero hermanos, tienes que abrir tu boca. Tienes que doblar rodillas. Tienes que clamarte y humillarte delante de tu Dios. Cada vez que el pueblo en la palabra se humillaba delante de su Dios, cosas de Dios sucedían. Si Israel estaba en la de abajo, subía. Si estaban bajo las armas de los enemigos, aunque tuvieran un cuchillo, con un cuchillo vencían, porque ellos se dieron cuenta en aquel entonces que no dependía de sus almas ni de carros, sino del nombre del Dios cuando le tuvieron en memoria. Es que nos tenemos que acordar, porque a veces se nos olvida que de Dios es el poder y de Cristo la misericordia. Que no se nos olvide, que no se nos olvide dónde está el poder. Hermanos, la oración nos hace como a Cristo, nos aclara cuáles son nuestras prioridades, haciéndonos estremecer, como nos dice, cuando nos dice, no es con ejércitos, no es con fuerza, sino es con mi espíritu. Así que la oración en nuestra vida debe ser lo primero, lo segundo y lo tercero. Tú oras la palabra por la palabra y para glorificar a la palabra. Hermano, volviendo a Isaac, dice la escritura en el versículo 18, búsquenlo, que volvió Isaac a abrir los pozos de agua que los filisteos habían cegado. Si alguien te echa tierra, no te amilanes, no tengas temor, persevera. Dice la escritura que los llamó por el nombre que su padre le había llamado. Así que eran viejos pozos con viejos nombres. Escuché esta enseñanza. Los viejos nombres tienen que existir. Sí. Al pecado todavía se le debe llamar. A la salvación todavía se le debe llamar salvación. Sí, hermanos. Al pan malo, Isaac le llamaba pan malo. Y al vino nuevo, Isaac le llamaba vino nuevo. Ahora, amados, él sabía lo que tenía entre manos. Sabía que tenía que buscar una perla. Y la perla en aquel lugar desértico era el agua. Sí, era una perla de precio. Y el que sale a buscar peces, ¿verdad? ¿Qué haya? Peces. El que sale a buscar almas para el Señor, ¿qué debe hallar? Almas para el Señor. Eso es así. El que sale a abrir pozos, ¿qué hace? Encuentra pozos. Si no se rinde, si no desmaya, hasta que el chorro no salga, yo no desistiré de buscar pozos. ¿De qué nos habla esto? De una palabra. Aquel que se convierte en abridor de pozos tiene que tener determinación. Dios te ha llamado a ti y a mí a ser gente determinada, con los pantalones bien puestos y no rendirnos por nada. Hasta las últimas consecuencias. A los ojos, aunque Él me matare, en Él esperaré. Si tú quieres ser un siervo útil o sierva útil del Señor, no te rindas en aquello que Dios te envía, porque a tu tiempo vas a cosechar si no desmayas. Eso es lo que enseña la Escritura.
Y mientras otros te ciegan y te tiran tierra, no importa, sigue caminando aunque los perros sigan ladrando. Eso es así. Imagínense que Jesucristo quiera de hacer su obra porque le decían que era un endemoniado. A Juan el Bautista le decían que estaba loco. Y a Jesucristo le decían que era un bocachón y que tenía demonio. Pero él persistió y siguió y perseveró. Y tú y yo debemos perseverar y persistir y seguir, no importando todos los nombres que nos pongan. Porque Dios nos llamó a abrir pozos para bendición de las vidas. Cuando tú abres un pozo, no eres bendito tú solo, eres bendito tú, tu familia y tus amigos. Y Dios te ha llamado a ti para ser un abridor de pozos que bendiga a tu familia, a tu casa, a tus vecinos, a tu comunidad. Porque acuérdense que en el pozo se reunía ¿quién? La comunidad. Esta iglesia se tiene que convertir en un pozo de salvación. Donde el agua fluye y la gente beba. Y salga refrescada con un agua que salta para la vida eterna. Porque Cristo la sustenta. Sí, amados hermanos. Debemos seguir el ejemplo de Isaac. Salieron aguas vivas. Eso en el versículo 19. Dice la escritura que los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron en ese valle un pozo de aguas vivas. Pero sucedió algo. Los filisteos estaban mirando y cuando encontraron el agua dijeron: el agua es nuestra, el agua es nuestra. Sí, porque hay gente así que tú haces las cosas y ellos se llevan la gloria. ¿Sí? Siempre lo va a ver. No te importe, van a ver. En los trabajos y en todos los lugares. Persevera. No usen las mismas armas que ellos. Hay robadores de pozos y robadores de agua. Allí se formó una lucha tremenda entre los siervos de Isaac y los siervos de los filisteos. ¿Pero qué hizo Isaac? Acuérdate que dijimos que él no es una persona de pelea. Dice que dejó el pozo y se fue a abrir otro. Se necesitan dos para bailar tango y se necesitan dos para pelear. ¿Cómo le puso él el nombre a ese pozo? Ese que significa contienda, pelea. Sí, hermano. Los filisteos pelearon, pero Isaac no peleó. Porque como dije, para pelear se necesitan dos. Y muchas veces las aguas se enturbian bajo los conflictos y las peleas. ¿Y qué el siervo de Dios debe hacer? Deja que se embarre la persona en su propio fango. Pero no te unes a ellos en pelea, porque la Biblia dice: como agua turbio y manantial corrompido es el justo que cae en presencia del impío. Si tú contiendes con el impío o con el necio, que ganes o que pierdas, te enturbias. No vas a salir bien en ninguna. Escucha lo que te digo. Si tú estás pasando por esto, sigue el ejemplo de Isaac. Continúa abriendo pozos. A la postre y a la tarde el agua corriente se llevará la mancha. Porque agua viva, no agua muerta ni estancada. ¿Qué hace el agua que corre? Limpia. ¿Por qué no tomamos de los ríos que el agua no corre? ¿Qué tienen? Bilarcia y otras cosas. Y permanecen allí. Pero del agua viva, el agua corriente, debemos beber. Ahora, Isaac, donde ponía el ojo, veía un pozo. Dice que no bien se repuso del problema que hubo con Esek. Dice la escritura en el versículo 21: y abrieron otro pozo y riñeron otra vez. Y le llamó a aquel pozo Signa, que significa enemistad. ¿Sí? Él abría pozos y ellos decían: es nuestro, y también peleaban. Significa que no importa lo que tú hagas, siempre que tú tienes un propósito para el Señor, la gente va a venir a pelear contigo. Y tú tienes que estar preparado para ello. Pero no pierdas la esperanza. Hay pozos donde no hay contiendas. Aleluya. Isaac siguió hacia adelante, firme en Dios.
Y dice la escritura en el versículo 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él. No riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth. Y se acabaron las peleas. Sí, hermanos. Muchos pasan por la vida peleando. Y continúan ese proceso de acción. Pero el que vive para pelear, vive amargado. ¿Qué quiere decir Rehoboth? Que fue lo que encontró Isaac. Lugar amplio, lugar espacioso. ¿Qué Dios nos está diciendo? Si en medio de las peleas de la vida y mientras estás trabajando para Dios, tú sigues perseverando, va a haber un momento donde Dios va a extender el sitio de tu tienda. Va a haber un momento donde tus enemigos se cansarán de darte la pelea. Dice, este individuo no se rinde, he tratado, he hecho todo lo posible para gastarlo, para acabar con él, pero no se tiene una batería atómica, y esa batería atómica se llama el Señor que está con él. Sí, hermanos. Dice la escritura que cuando él encontró aquel lugar espacioso, Rehoboth, Isaac subió a Beerseba y allí se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas. Yo estoy contigo, te bendeciré y te multiplicaré. Eso es lo que Dios dice a sus hijos. No importa la gente que se ponga en el medio. Sigue habiendo pozo. Sigue habiendo pozo. Porque yo soy el Dios de tu padre. El Dios tuyo. Porque el Dios de Abraham, como dijimos en la clase pasada, el domingo pasado, también se volvió el Dios de Isaac. Y tú lo puedes llamar a él también tu Dios. Y dice la escritura que Isaac edificó un altar al nombre de Jehová y tendió allí su tienda y abrieron los siervos de Isaac un pozo, manantiales en el desierto, ríos impresionantes de aguas vivas, aguas que eran para dulcificar el pastoreo, eran torrentes de bendición que corren por las entrañas del hombre de Dios y de la mujer de Dios. ¿Dónde corre el agua? El agua corre acá adentro. El que cree en él, dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Amén. No quiera cisterna, hermano. No queremos cisterna, queremos pozos. Las cisternas son agua estancada. Tú necesitas un pozo. Tú necesitas ser un pozo de donde el agua de vida fluya continuamente a través de ti y bendiga a todo lo que se te acerca. No repartas agua estancada a nadie. Reparte lo que has recibido. Recibiste agua de vida, darás agua de vida. Lo que por gracia recibiste, vas a dar. Amén. Gloria al Señor. No queremos estanques, queremos aguas que corran por el bosque y por los lugares solitarios. Hay lugar para abrir nuevos pozos. Las entrañas de las tierras están llenas de agua saludable. Solamente hay que cavar. Todavía aquí hay algo que hacer. Por eso estamos aquí. Por eso este candelero no se ha cerrado. Hay en estos montes y en estos pueblos y en estas comunidades limítrofes un lugar donde cavar. Pero Dios está haciendo un llamado a hombres que sean como Isaac. Hombres y mujeres que no se amilanen. Abridores de pozos. Los filisteos eran terribles. Siempre estaban con el ojo mirando. Siempre que tú haces para Dios, siempre hay alguien chequeando. Eso se llama un filisteo. Una palabra bonita para impío. Envidioso. Tú lo ves así, estará sucediendo. Un filisteo. Tú no te puedes comportar así. Si tú te comportas así, ¿qué eres? Un filisteo. ¿Qué está sucediendo? Escuche bien, el entremetimiento sigue siendo pecado. ¿Escuchan? No te escondas de mí. No importa. ¿Quién te ve?
que yo importo. El que importa es el Señor. Amén. Yo soy un hombre y Dios más bien me está chequeando. ¿Ve? Nosotros hemos sido llamados para brotar, que salgan de nuestra boca palabras de qué? De vida, de restauración, de salvación. Nosotros somos reconciliadores, somos la gente del pueblo, somos la gente de Cristo. Pero aquellos filisteos finalmente concluyeron que Isaac era imparable. Se dieron cuenta que los instrumentos de cavar que este hombre tenía estaban afilados y así profundizaban. Se dieron cuenta que las fuerzas de Isaac eran mayores. Se dieron cuenta que Dios estaba con Isaac. Sí, amados hermanos. E Isaac les pregunta, vamos acabando, ¿por qué vienes a mí? En el versículo 27, porque ustedes me aborrecieron y me echaron de entre vosotros. Qué triste, ¿verdad? A Isaac lo habían echado y era un pozo de bendición. Si pelear por los pozos era algo que producía molestia, lo que más molestaba era haber sido expulsado por haber obedecido al Señor y hacer las cosas como Dios dice. Pero con todo y eso dice la Escritura que Isaac guardó su propiedad y se mantuvo bien equilibrado. Él no sé. Él buscó la paz. Él buscó la paz, él no se vengó. Y entonces, los filisteos en el versículo 28 de ese Génesis admitieron lo siguiente: hemos visto, mire lo que admiten, hemos visto que Jehová está contigo. Amén. Aleluya. Escuchen, cuando una persona persevera en el camino del Señor, no importa quién hable de él. Si no se rinde, verá pozos abiertos. Y los enemigos verán que Jehová está con él. No te rindas. En tu trabajo no te rindas. En tu matrimonio no te rindas. En tu familia no te rindas. En donde quiera que vayas no te rindas. En la iglesia no te rindas. Porque a la postre se verá que Dios está contigo. Acuérdate de eso, hermano. Los filisteos tuvieron que admitir: cuando Dios está con un hombre, se ve. Cuando Dios está con alguien, se comienza a notar. Los filisteos lo vieron y lo aceptaron. Así que hicieron la segunda expresión. Versículo 29. Venimos en son de paz. Está diciendo, yo no me meto más con esto. Venimos en son de paz. Así que el cavador de pozos se convirtió en un cavador de amistad y buena voluntad. La nobleza obliga y produce paz. Escuche bien, hermanos. Se lo voy a dejar ahí para que usted lo escudriñe. La nobleza obliga y produce paz. Dice la Escritura que hubo un banquete y comieron juntos. Nada hay tan bueno como comer juntos. También bebieron y tomaron de la misma copa. Mientras todo eso estaba sucediendo, se nos viene encima la impresión que produce un cambio positivo en los enojados amigos. Dice la Escritura que vinieron los criados de Isaac y le dijeron nuevamente acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron, hemos hallado agua. O sea, están en la fiesta, ellos saben que Dios está con él, y vienen otra vez los siervos de Isaac. Mira, hallamos agua. ¿Qué hicieron los filisteos? Confirmaron que verdaderamente Dios estaba con quién. Dios estaba con Isaac. Dios está con Isaac. Dios está contigo, hermano. Pero el desierto tenía piedras duras y secas. Pero cuando Dios entra en acción,
se halla agua. Y de allí la palabra Berseba, que significa hemos hallado agua. Y como dijimos al principio, y para concluir, donde se halla el agua, se halla la vida. De ahí que Cristo, el Hijo de Dios, en la gran fiesta, se puso en pie y clamó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior, la palabra que se usa es vientre, correrán ríos de agua viva. Esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. La Biblia nos habla de la mujer samaritana que creía que el pozo de Jacob era algo maravilloso porque se lo dio su padre. Él creía que Jacob era bien grande porque le dio un pozo que usaba la comunidad. Y bebían de ellos sus hijos y sus ganados. Pero Cristo entonces le dijo a aquella mujer: el que bebiere de este pozo volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué estamos diciendo, hermano? Jesucristo es el gran pozo de salvación. Como dijo el profeta Isaías en el versículo 3 del capítulo 12: sacaréis agua con gozo de la fuente de salvación. Por eso, hermanos míos, hay que abrir pozos. Les invito a abrir pozos. Dios nos llama a abrir pozos. Hay que seguir el camino de un hombre desconocido en las Escrituras que se llamó Aná. Sí. ¿Saben quién es Aná? Por eso dije que es desconocido. No muchos han escuchado de Aná. Pero en Génesis 36, 24, dice la Escritura de Aná: este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto. No necesitas ser conocido para ser uno de los descubridores de los manantiales de Dios. Solo tienes que cavar en fe. Cava en fe, hermano. Persigamos y sigamos con diligencia las pisadas de Aná. Que Dios Altísimo sea nuestra guía en esta santa misión. Abramos pozos por todos los caminos, para que todos aquellos que vayan por estos caminos beban del agua que Cristo les dará. Y al que puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria por siempre jamás. Amén y amén. Señor, estamos aquí ante tu presencia. Enséñanos a ser abridores de pozos. Encontremos lugares donde fluye el agua de vida, que muchos beban y te reciban a ti. Tú saciarás su sed. Tú llenarás sus corazones. Tú lograrás en ellos lo que ningún otro puede lograr. Solamente tus aguas proporcionan vida eterna. Solamente tus aguas, Señor, hacen la diferencia en los que la beben. Señor, guarda nuestros labios y nuestra boca de tomar agua de lugares estancados o de producir aguas saladas y turbias o saladas y dulces al mismo tiempo. Permite que nuestra boca, como hijos tuyos, sea una boca que hable lo justo, lo recto, lo amable,
lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud, lo que es digno de alabanza. Que eso salga de nuestra boca. Salvación, vida eterna, restauración, santidad, justicia, equidad, virtud, bondad y todo aquello que viene de ti, del Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Señor, estamos aquí, somos tus hijos. Enséñanos a ser como tu Hijo Jesús, pozos por los cuales fluya la palabra de vida. Dios, en Cristo te lo pedimos. Amén y amén.